Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su pequeño espacio de Libera tu Potencial. Yo soy Nava Turquie y me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Quería yo platicarles qué podríamos hacer en caso de que tuviéramos una ausencia de nuestros padres. A lo mejor de chiquitos perdimos un padre, perdimos una madre y de repente no sabemos qué hacer con esta falta y con esta pérdida. Y vamos creciendo sintiéndonos siempre con esta falta. Yo fui la que no tuve papá, yo fui la que no tuve mamá, o en otro caso, no nuestros padres, pero algunos padres se llegan a separar y entonces resulta que uno tiene menos contacto con un padre o tiene menos contacto con la madre. Y empezamos a crecer de esta manera y a repetir patrones de abandono, si es que lo tuvimos, patrones de ausencia de cariño, si es que lo tuvimos, o otro tipo de patrones, y estamos creciendo repitiendo patrones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero yo les quisiera contar que dentro de nosotras existen siempre una parte femenina y una parte masculina, que no tiene que ver con el género, no tiene que ver que yo soy mujer y por lo tanto yo soy completamente femenina, no. Yo, siendo mujer, tengo una parte masculina y tengo una parte femenina. Los hombres, siendo hombres también, de género son hombres, pero tienen una parte masculina y una parte femenina. ¿Qué es la parte femenina? La parte femenina es aquella parte que contiene, aquella parte amorosa, aquella parte que alimenta, que nutre, que da cariño, que da amor, que siempre trata de estar haciendo que la gente que esté con ella esté como contenida. Esa es la parte femenina. La parte masculina es esta parte donde yo voy a trabajar, donde yo lucho por mis metas, donde yo hago que mis metas se cumplan o tomo acciones en ciertas partes de mi vida que son como temas donde tengo que tomar una decisión. Esa es la parte masculina que yo tengo dentro, así como la parte femenina. Lo ideal, que no siempre pasa, pero lo ideal es que siempre esta parte masculina y esta parte femenina estén en equilibrio. Que yo sea tanto una mujer, que en mi parte femenina sea contenedora, sea amorosa, y en mi parte masculina salga a trabajar, luche por lograr mis metas y tenga esta parte como de fortaleza. Cuando uno tiene estos dos equilibrados, entonces está en bastante equilibrio personal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo carecí de una parte femenina, que fue mi madre, o cuando carecí de una parte masculina, de un padre, o cualquier otra persona que en mi vida era importante como una personalidad masculina que yo la necesitaba? Lo que uno tiene que hacer es buscar dentro de uno su parte masculina y su parte femenina y fortalecerlas. Y entonces, si yo no tuve un papá, yo voy a crear mi padre interno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo voy a crear mi padre interno? Mi padre interno es, si yo no tuve un papá que me diera confianza, que me diera seguridad, entonces yo empiezo a fortalecer mi parte interna masculina, creando yo seguridad en mí y yo fortaleza en mí, y yo haciéndome esta parte masculina que yo hubiera necesitado cuando yo era pequeña, pero ahora que soy grande, como no quiero repetir patrones, como estos patrones de abandono o de falta de seguridad, me los voy creando a mí misma. Voy empezando a trabajarlos adentro de mí para yo crear mi propio padre interno, si es que mi padre interno faltó o no fue un muy buen ejemplo o cualquier otro tema que hubo. A lo mejor simplemente se enfermó y estuvo ausente. No sabemos, cada uno tiene sus historias. ¿Y qué hago yo desde la parte femenina para poder tener dentro de mí y recrear a mi madre interna? Si es que mi madre no estuvo, o si fue una madre ausente, o en cualquier caso se enfermó y no podía atenderme. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a fortalecer mi parte femenina interna. Yo me contengo, yo me quiero, yo me doy lo que necesito para poder empezar a trabajar a mi madre interna y a trabajar mi fortaleza femenina y hacerla toda parte de mí. Cuando yo no tuve una madre que me contuviera, cuando yo vi una madre que estaba enferma,
lo que yo estoy creando cuando soy pequeña son patrones, lo repito otra vez, o de abandono, de carencia o de falta de amor. Pero entonces yo ahora que soy un adulto tengo que empezar a crearla adentro de mí, fortaleciendo todas estas partes. Porque fortaleciendo todas estas partes voy a lograr que yo empiece a completar la falta que yo tuve de madre o de padre. ¿Para qué? Para no repetir patrones de la infancia, porque estos patrones de la infancia me pueden a mí lastimar si los sigo de adulta, no teniendo relaciones sanas, no teniendo relaciones equilibradas. Entonces estos patrones, si no los trabajo, me pueden lastimar ahora que soy un adulto. En tanto que yo tenga a mi madre interna fortalecida y a mi padre interno fortalecido, y en cuanto yo logre equilibrar estas dos, yo empiezo a romper patrones de pequeña y empiezo a crear formas de comportamiento que sean sanas para mis relaciones. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de qué carecimos y de aquello que carecimos nos hagamos responsables sin hacernos víctimas de la vida. Es que yo no tuve y es que a mí me faltó. Nos tenemos que hacer responsables de lo que nos faltó y crearlos nosotros mismos. Y así vamos a poder ser adultos responsables de nuestra vida y adultos fortalecidos tanto en nuestra parte femenina interna como en nuestra parte masculina interna. Que otra vez lo repito, no tiene nada que ver con nuestro género. Pues para terminar, espero que este pequeño mensaje les haya servido y que sirva para que siempre podamos fortalecernos y ser la mejor versión de nosotras mismas. Muchísimas gracias.